Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, quiero comenzar con, por inicio lo que pasó ayer con Anaís. Espero que hoy día fluya un poquito más la explicación de los ejercicios, ya que falta un poquito, ¿ya? Falta un poquito bastante, se puede decir. Entonces, respetemos la clase, como bien decía el profesor, igual en este momento estoy yo en lugar de él, ¿sí? Entonces me merezco el mismo respeto eh, que el profesor se merece en este momento porque les estoy explicando la clase. Si necesitan que les explique algo, me avisan, pero sin rayar la pantalla porque después no se puede visualizar bien, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir y me avisan si se comparte, ¿ya? Ya se visualiza. Sí, ya se visualiza. Ya, perfecto. Entonces, el día de ayer terminamos con la explicación de lo que eran los tipos de medidas, ¿no? Perdón, los tipos de media y realizamos los ejercicios. No olviden, por favor, que los ejercicios están pasados en el grupo de WhatsApp para que los realicen, que apenas el profesor Jonathan se encuentra bueno, termine de pasar la situación que está pasando, nos va a subir el link para subir los ejercicios que realizamos el día de ayer, ¿sí? Con el foro que indicaba el día de ayer también, de tener también las respuestas del mismo, ¿sí? Que era de acuerdo a los estudios en clases, indique qué es media y cuáles son sus tipos. Creo que la pregunta está súper fácil para que la puedan responder, ¿sí? Bueno, continuamos con la explicación del día de hoy. Deme un segundito, por favor. Ya, entonces, la mediana es un estadístico de posición central que parte la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que al otro, ¿sí? La fórmula propuesta no nos darán el valor de la mediana. Lo que nos darán será la posición en la que está dentro del conjunto de datos, ¿sí? La fórmula que indica la posición de la mediana en la clase son las siguientes. Para calcular la mediana es importante que los datos estén ordenados de mayor a menor, ¿sí? O al contrario, de menor a mayor. Esto que tengan un orden más que nada, ¿sí? La mediana es junto a la media y la varianza es un estadístico muy ilustrativo de una distribución, al contrario que la media se puede estar desplazada hacia un lado o a otro. Según la distribución, la mediana siempre se sitúa en el centro de esta. Dicho sea, paso o la forma de la distribución se la conoce como kurtosis. Con la kurtosis podemos ver hacia dónde se desplaza la distribución. ¿Alguien me puede decir qué es la kurtosis o qué piensan que es la kurtosis? ¿No? Sería como un valor que forma parte del conjunto de datos, o sea que es proporcional al resto. La kurtosis, como decía, es como la posición donde se encuentra esta varianza. Igual por si acaso, yo les traje una diapositiva para que ustedes entiendan la ilustración. Como probabilidad. Esta es la kurtosis, ¿sí ven? Estos que suben y bajan, ¿sí? Es la distribución de la media, la mediana y la moda, ¿sí? Es justo como quien dice, se pueden decir las curvaturas que tienen, ¿sí? Y por las curvaturas nosotros vamos a identificar también dentro de estos cuadros estadísticos la kurtosis, ¿sí? Que es una variable estadística o aleatoria que se caracteriza de forma de su distribución de frecuencias o probabilidades, ¿sí?
Dentro de la fórmula de la mediana, una vez definida, vamos a pasar a calcular. Les he presentado aquí las fórmulas, tanto cuando es par o cuando es impar, ¿sí? Porque se dan los dos casos. La fórmula nos dará el valor de la mediana, lo que nos dará es la posición en la que está dentro del conjunto de datos. Debemos tener en cuenta que este sentido, si el número total de los datos u observaciones que tenemos, n, recuerden que la n refleja lo que es las observaciones dentro del ejemplo que nos darán o el estudio de la serie, ¿no? Es par o impar, de tal forma que la fórmula de la mediana es, para el par es la observación, ¿sí? El número que va en la observación más 1 dividido para 2. Más adelantito vamos a entender la fórmula, ¿ya? Y cuando es impar, la mediana es igual a la observación, que es n más 1 dividido para 2, y eso va a ser el valor de la observación. Y ahorita ya les indico el ejemplo. El ejemplo es, bueno, es decir, que si tenemos 50 datos ordenados, preferiblemente de menor a mayor, la mediana estaría en la observación del número 25,5, ¿sí? Esto es el resultado de aplicar la fórmula con un conjunto de datos par, que 50 es un número par, y dividir entre 2, el resultado es 25,5. Ya que dividimos entre 50 más 1, la mediana será la media entre la observación 25 y la 26. Siempre se va a posicionar en esas dos. Cuando es par, por ejemplo, tengo el 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces la media queda aquí, ¿verdad? En la mitad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar los dos números y vamos a calcular de la mitad de los dos. Esa va a ser la mediana, ¿sí? Para eso son las fórmulas. Entonces, es decir, que tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central de la misma, como les decía, ¿no? Recuerden que la mediana está representada por este símbolo, ¿sí? Tenemos aquí 9, este es impar, ¿no? Es exacta. Hay 9 números, la cual el 5 es la media, porque si contamos de lado a lado, tenemos 2, 4, 2, 4, y ¿cuál queda en la mitad? El 5. Esa se va a ser la media de este ejercicio, ¿sí? Si la serie tiene un número par de puntuaciones en la mediana, en la media entre las dos puntuaciones centrales, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos la misma cantidad, ¿no? Como número par, como bien decía, 2, 4, 6, ¿qué vamos a coger? Vamos a coger uno de un lado y la una del otro lado. Que tenemos el 9 y el 10, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? 9 más 10, 19. Dividido para 2, 9,5. Y este va a ser la mediana de este ejercicio, ¿sí? Si vamos entendiendo hasta ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Ya, entonces aquí coloqué otros ejercicios para que entendamos un poquito mejor o quieren pasar de uno al ejercicio de ejemplo. El ejercicio en clase. El de ejemplo, creo yo. El ejemplo. Ya. El que está ahí. Ya. Sí. Entonces, el ejemplo, este es el otro ejercicio. En la primera, en esta de aquí, está desordenada, ¿verdad? Entonces tenemos que ordenar preferiblemente siempre de menor a mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Deme un segundito, ¿ya? Listo. Entonces, en primer lugar, los ordenamos de menor a mayor, con los que tendríamos lo siguiente. Pues bien, el valor de la media, como indica la fórmula, es aquel que se deje la misma cantidad de valores, tanto de un lado como del otro. ¿Cuántas observaciones tenemos?
¿Cuántas hay? ¿Cuántas contaron? La respuesta está ahí. 9 cifras. Ya, entonces, como son 9, la mediana es igual a 9 más 1. Sí, es el total. Este de aquí se podría decir que es otro tipo de fórmula, ¿ya? A sacar. Podemos sumar la cantidad de números que hay aquí, ¿sí? Le ponemos más 1 y dividimos para 2, que igual va a ser 10. ¿Sí? Perdón, 10 más dividido para 2 es igual a 5. ¿Qué quiere decir? Que la quinta posición va a ser el resultado. ¿Cuál es la quinta posición de este aquí? 10. El 10. Es el 10. 10. ¿Sí? Eso 10. quiere decir que la quinta posición de esta mediana va a ser esta. Este es otro tipo de cómo sacar la mediana en los resultados cuando son así ejemplos de números largos, ¿ya? Entonces, ya les expliqué eso, entonces nos vamos ahorita. Voy a saltar este porque es otro ejemplo. Entonces vamos a hacer ahorita el ejercicio en clase, ¿sí? De cómo sacar la mediana. Entonces, aquí dice que el número de horas que Carmen ha visitado la tele durante cada día de la semana pasada es 3, 2, 3, 3, 2, 6, 3. ¿Cómo lo ordenaríamos aquí? Déjenme colocar un poquito más acá abajo para yo escribirles aquí. Primero considero que se ordenaría la cifra 2. ¿Cómo lo ordenamos? De menor a mayor. Ya. ¿Cuántos 2 hay? 2. 2. Vamos a poner aquí. Bueno, ahí ven. 2. Ahí sigue el 3. Otra vez 3. Ay, perdón. Ya me emocioné yo. El 3. Otra vez el 3. Otra vez el 3. Y el 6, ¿verdad? Así quedaría. Hay 4, 3 parece. Falta un 3 parece. ¿O no? Sí, falta un 3. Sí, falta un 3. Con 3. Ya. ¿Cuál sería aquí la media? Mediana. La mediana. El 3. El Porque 3 se sería. encuentra en medio de la serie de cifras. Así es, sería el 3, la mediana de este. Y la de aquí abajo, ¿cómo quedaría? Al ordenar de menor a mayor, primero va el 5. ¿Cuál va primero? 5. Sigue el 6, que es una vez, que se repite. Luego sigue el 7, que se repite 2 veces. Ya. El 8 se repite 3 veces. 3, sí, 3, ya. Sí. Y el 9 una vez. Ya. El 10 2 veces. Entonces sería ahí 3, 6, 9 cifras. ¿Cuántas cifras hay? 7, 10. 10. Ya, ahora, ¿cómo sacamos aquí la mediana de ellas, de esta de aquí, que es un número par? ¿Cómo hacíamos? Tomaríamos un número de un lado. Sumamos los 3 del medio. Los sería 2 del medio. Los 2 que del quedan en medio. medio. Ajá, ¿Cuál sería serían los 2 que quedan? 8 y 8. 8 y 8. 8 y 8. Entonces, El 8. sumamos, ¿no? 8 más 8 es igual a 16 dividido para 2, que queda igual A 8.
Algo no está bien. No era uno que se le sumaba. Por lo general, cogíamos los dos que están juntos. Pero vamos. 8 más 1, 9. Para 2, es 4.5. No puede ser 4.5. Exacto, sí ves. Y entonces, ¿cuál era? ¿Sí? ¿Debería quedar? ¿Cuánto debería quedar? Bexa, entonces ya no es No era los la dos que cantidad están de en los el centro. números que se sumaba. Mandé. ¿Sí ven aquí? Sí. La fórmula es el número, Ajá. los dos Sí, números sí. juntos y dividido para 2. O sea, esos son los que están en el medio, 9 más 10. Estaba bien como estábamos haciendo, pero como son dos números iguales, Par. Claro. más que par, son iguales. Vamos a ver aquí, es igual a 8 más 9, 17 dividido para 2. 8,5. Ya. Verán, en los ejercicios que investigué, mil disculpas, nunca se dio dos números pares iguales en el centro, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es tomar el siguiente número que le siga el número en sucesión, que sería el mismo, ¿sí? ¿Sí? Entonces la mediana de este sería 8.5 que quedaría en este, porque vamos a tomar estos tres números como que fueran uno solo, ¿sí? Ah, por lo que están iguales, entonces Sí, sería el otro número. sí, Tomaríamos como está ahí. como repiten la Ah, sucesión, vamos a tomar el siguiente número que o- sería el 9, ¿ya? en caso que estén iguales de ambos lados, como quien dice. Exacto, Ah, ya. ¿sí? Pero si no estuvieran igual como la parte de arriba, se tomarían los dos del Claro, medio, o por sea, el ejemplo, del si medio. tuvieran así, 2, 4, 6, 8. Ya, si tuvieran así, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? A tomar un número, el 8 y el 7, ¿sí? Si fuera el 8 y el 7, ¿cuánto sería la suma? 15, 15. ¿verdad? Sí, 15 dividido para 2, 7.5. 7,5. eso sería la mediana en medio de ellas dos, ¿sí? Sería 7.5. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Entendimos hasta ahí? ¿O quieren que les explique esta Sí. parte de acá? Creo que está claro, diga. sí, ¿qué te iba a decir? El ejercicio número 1, como está, digamos, ahí como quien dice, claro, allá no se realiza la división, solo que en el segundo porque está Cuando son ahí. la parte, se puede decir compleja, sería cuando los números son pares, ¿sí? Porque no hay algo que identifique que se encuentre en el centro, que eso significa la mediana, lo que está en el centro, ¿sí? Se puede decir que gráficamente la mediana sería esta de aquí, ¿sí? Entonces, se busca siempre la mediana, lo que está en el centro, lo que ni está frío ni lo que está caliente, se puede decir, ¿ya? Entonces, cuando son pares, la parte no complicada, porque solamente se suman y se dividen para 2 y sacas el resultado de la media. ¿Sí? Nada más.
¿Ya? Ok. Ya. Vamos a la moda. La moda es un valor más que se repite en una muestra estadística o población. No tiene fórmula en sí mismo. Lo que habría que realizar es la suma de las repeticiones de cada valor. Por ejemplo, ¿cuál es la moda siguiente en la tabla de salarios? Como bien decía, es el valor que más se repite dentro de... Yo creo que se alcanza a ver el cuadro. O lo voy a abrir un poquito más para que lo alcancen a ver ya. Si es que se agrandan sus... Ahí ya se vio. Ahí sí. ¿Cuáles son los números que se repiten ahí? ¿Qué más frecuencia tiene? 1.236 libras esterlinas. 1223, ¿verdad? Esos son el valor que más se repite dentro de este cuadro. Entonces, esa es la moda, ¿sí? La repetición o la sucesión de varios números dentro del mismo grupo. Aquí voy a colocar otro ejemplo. La moda no se explica mucho porque está sobreentendido que va a ser siempre los mismos números repetidos dentro del cuadro, ¿sí? O por ejemplo, también va a ser la cantidad mayor dentro del cuadro. Si en caso no hay números repetitivos, ¿sí? Va a ser la mayor cantidad dentro del cuadro. Por ejemplo, un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 50 niños en su consulta en el momento de andar por primera vez. ¿Sí? Tenemos niños de 1, de 4, de 9, 16, de 12, de 8 y de 1. Y según los meses, 9 meses, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 meses. Al calcular la moda, miramos que los niños y la frecuencia absoluta mayor es 16, que corresponde a 12 meses. Así es la moda. En este caso es M es igual a 12. ¿Sí? Es la mayor frecuencia que tenía. ¿Sí? Si no hay frecuencias repetitivas, se elige siempre la mayor. ¿Sí? Siempre se elige la mayor en caso que no hayan valores repetitivos dentro de la tabla. ¿Me entendieron? ¿Me entendiste? Cindy, Noé, Anaí. Beca, perdón, es que no escuché yo bien acá. Cuando hay repetitivos ahí, esa parte. Se elige la mayor cantidad. Por ejemplo, si se repiten 3 veces el 3, esa va a ser la moda. La cantidad que más se repite. ¿Sí? O a su vez, si en caso no hay valores repetitivos dentro del cuadro, va a ser la mayor cantidad dentro del cuadro. Ok. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio aquí mismo, igual que antes. Vayan observando, por favor, el cuadro que están ahí y me va a decir cuál es la moda. ¿Cuál es la moda de las notas de exámenes de matemáticas realizados durante el curso por Pablo? El 8, compañero. Ajá, sí. El 8 es el que más se repite. El 8 es el valor que más se repite, ¿cierto? Ya. Y en el segundo ejercicio. El 15. ¿Seguro? Ya los ¿Te conté, llamas creo, Mar? sí. El 15 es el número que más se repite. Tenemos 1, 2, Hay 3, 7 en total. 4, 5, 6 y el último que se tapó, 7. ¿Sí? ¿Están bien? ¿De acuerdo? Yes, I do. Sí, ese es el número que se repite, ¿ya? Entonces así van a encontrar la moda. Sí, es el número con más repeticiones dentro de las observaciones, o en caso que no haya repeticiones,
se elegiría la que tiene mayor cantidad, ¿sí? Listo. Vamos a las medidas de tendencia central para datos agrupados, ¿sí? Primero vamos a conocer qué son los datos agrupados, ya que estos se aplicarán en las medidas de tendencia central. Entonces, en los siguientes ejercicios se van a recopilar todas las medidas que hemos visto. Sí, pongan mucha atención. Los datos agrupados son aquellos datos que se han clasificado por categorías o por clases para posteriormente tomarse como criterio su frecuencia. Es decir, cuántas veces se repiten, ¿sí? Estos son mayormente utilizados cuando existen una gran cantidad de datos, ya que agrupándolos los van a simplificar y a trabajar de manera más sencilla, así como también te permiten establecer sus tendencias. Las medidas de tendencia central varían dependiendo de los datos se encuentran agrupados o no agrupados. Recuerden que se habla de datos agrupados cuando toda esa cantidad de datos se hallan en una tabla estadística, ordenados. Las medidas de tendencia central o centralización indican un tono actual de valor se distribuyen los datos. La fórmula para aplicar los datos agrupados en intervalo es este de aquí, ¿sí? En intervalos. Ya les voy a pasar las diapositivas por WhatsApp otra vez, ya las voy a actualizar, ¿ya? La fórmula de moda, esta es de la media. Sí, me olvidé ponerles aquí media. Esta es la de la media, la fórmula para hallar la media en datos agrupados, ¿sí? La de acá es la fórmula de la mano de datos, de la moda para datos agrupados. Cada uno acá cambia su fórmula porque vamos a hallar dentro de un cuadro, vamos a sacar datos de frecuencia, de intervalos y de la amplitud y límites del cuadro que nos vayan a dar. Esta fórmula es para la mediana. Sí, cada uno tiene una fórmula. Les voy a poner un videíto, no sé si el tiempo me alcance, pero con todo, si se cierra, yo los videos se los voy a pasar por las diapositivas para que las puedan ver, ¿sí? Y puedan entender un poquito más, pero las ven porque no sé si el profesor más adelante nos vaya a hacer algún cuadrito y puedan entender bien, ¿sí? Con todo, si se cierra, les agradezco mucho, que tengan una excelente tarde, les agradezco por su atención durante los 3 días que les he ayudado colaborando con la exposición. Les agradezco mucho también por sus, ¿cómo es que se llama? Por sus intervenciones y que tengan una excelente tarde, ¿ya? Los dejo con el video. ¿Se escucha? Sí, compañera, sí se escucha. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de media, mediana y moda. Y ahora veremos cómo encontrar la media, la mediana y la moda para un grupo de datos. En esta ocasión utilizaremos este conjunto de datos que corresponde al número de horas trabajadas en una semana por 130 trabajadores. Por ejemplo, 5 trabajadores trabajaron entre 55 y 60 horas, 18 trabajadores trabajaron entre 18 y 65 horas, y así sucesivamente. Aquí tenemos los datos, la tabla, solamente necesitamos estas columnas. Obviamente voy a explicar cómo llenar la tabla y cómo hallar la media, la mediana y la moda. Vamos a empezar con la media. La media se encuentra, la media o promedio se encuentra con esta formulita, es la suma de los X por F dividido en N. Primero que todo les recuerdo que siempre que en una formulita, aquí en estadística, diga la suma, quiere decir hacer una casilla. Por ejemplo, si aquí me dijeran en alguna fórmula la suma de las frecuencias, quiere decir esta casilla de las frecuencias, sumarla y 130. O sea, la suma de las frecuencias es igual a 130. Como aquí dice la suma de los X por F, por eso hay que hacer una casilla que diga X por F, que ya la tenemos aquí. La llenamos
Y la suma de esta casilla es este valor. Aquí dice la suma de los X por F dividido en N. Acordémonos también que el número de datos es la suma de las frecuencias. ¿Por qué? Pues porque se le preguntó a 130 trabajadores. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, como necesitamos la casilla de X por F, pues vamos a hacer esta casilla. Obviamente, para hacer la casilla de la X por la F, necesitamos la X. Recordemos cómo se saca la X, que recordemos que esto es la marca de clase. La marca de clase no es más sino el promedio de los límites. O sea, para hallar esta marca de clase, se suman los límites 55 más 60 y se divide por 2. ¿Por qué? Porque son dos datos. En este caso, 60 más 55 es 115 dividido en 2, que eso es 57,5. Y ese promedio va acá, 57,5. Lo mismo hacemos para la segunda casilla. 60 más 65, que es 125, y 125 dividido en 2, que es 62,5. Y así hacemos con las demás casillas. Si ustedes no saben cómo hacer la tabla de frecuencias, aquí les dejo un link en el que les explico cómo hacer toda una tabla de frecuencias. Pero bueno, ya terminamos la casilla de la marca de clase. Vuelvo a decirles, por ejemplo, aquí 80 más 85 es 165 dividido en 2, que es 82,5. Como ya tenemos la casilla de las marcas de clase, o sea, la X, y de las frecuencias, ya podemos hacer la casilla de la X por la F. En algunos libros o algunos profesores, aquí escriben X sub I, F sub I y X sub I por F sub I, lo mismo aquí, pero pues es lo mismo. A mí no me gusta colocarle la I porque pues ya se sabe que la X es el dato y que la F es la frecuencia. Pero bueno, vamos a llenar esta casilla. Como aquí dice X por F, quiere decir que para llenar esta casilla tengo que multiplicar esta X por esta F, o sea, 57,5 por 5, y ese resultado, que es 287,5, ese resultado va acá, 287,5. Ahora, para esta casilla, ¿qué hacemos? Multiplicamos la X correspondiente y la F correspondiente, o sea, 62,5 por 18, que es 1125. Y así hacemos con todas las demás casillas. Entonces, por ejemplo, para esta casilla sería multiplicar la X, que es 72,5, por la F, que es 50, y nos da 3625. En este caso, miren que aquí no hice la suma. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula que diga la suma de las X. Si necesitáramos la suma de las X, haríamos la suma. Aquí, como necesitamos la suma de las X por F, por eso hago la suma de todos estos datos y me da 9375. Como ya tengo la suma de las X por F y como ya conozco el número de datos, ahora sí puedo hallar el promedio. Entonces simplemente reemplazo, el promedio es igual a la suma de la casilla X por F, que es 9375, dividido en el número de datos, que acordémonos que el número de datos es la suma de las frecuencias, o sea, 130. Hacemos esta operación y nos da 72,11 horas. ¿Por qué horas? Porque estamos hablando de que los datos eran en horas. Entonces, el promedio, digámoslo así, el promedio de horas trabajadas por los 130 trabajadores es 72,11 horas. Voy colocando por aquí mi resumen, entonces ya tenemos el promedio o la media aritmética. Vamos ahora a hallar la mediana. La mediana, como es una medida de posición, primero que todo tenemos que encontrar la posición aquí. Para la mediana necesitamos hacer esta columna de la frecuencia absoluta acumulada. Acordémonos que esta columna se realiza de la siguiente manera. Como se llama frecuencia absoluta acumulada, pues quiere decir acumular esta frecuencia. O sea, aquí dice 5. Aquí acumulamos las dos. 5 más 18, que es 23. Aquí acumulamos las 3. 5 más 8, 23, más 20, 43. Seguimos sumando, más 50, 93. Más 17, 110, más 16, 126, y más 4, 130. Obviamente aquí al final nos tiene que dar también 130. Entonces, vuelvo a decirles, la mediana es una medida de posición. O sea, primero tenemos que buscar la posición de en dónde está la mediana. ¿Cómo se hace? Se divide el número de datos entre 2. O sea, el número de datos, que es
130 lo dividimos en 2. 130 dividido en 2 es 65. ¿Dónde buscamos esa posición? Esa posición se busca en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, buscamos el número 65, casi nunca lo vamos a encontrar. Si lo encontramos se haría de otra forma, más tarde les explico. Buscamos el 65. ¿En dónde? En la frecuencia absoluta acumulada. Como no está, miramos el siguiente al 65. ¿Cuál es el que sigue después de 65 en esta lista? Es el